Hola, soy Sarah. Apuesto a que te preguntas cómo era mi vida hace 5 años. Permíteme pintarte un cuadro tan hermoso que podría poner en vergüenza a una película de Hallmark. Mark y yo nos conocimos durante nuestro segundo año de universidad. ¿Conoces a esas parejas que hacen que todos a su alrededor sientan que están presenciando algo verdaderamente mágico? Eso éramos nosotros. Los amigos nos llamaban en broma la pareja poderosa, y para ser honesta, nos sentíamos tan extraordinarios como el nombre sugería. Apenas puedo creer que te haya encontrado, Mark susurraba a menudo en mi oído mientras estábamos acurrucados en la pequeña cama del dormitorio, la luz tenue de la lámpara de escritorio creando un suave halo dorado a nuestro alrededor. Y yo no puedo creer que seas real, respondía, presionando suavemente mis labios contra los suyos. Estábamos loca y estúpidamente enamorados. ¿Nuestra boda? Oh, déjame contarte sobre nuestra boda. Fue fabulosa, el sueño de toda niña hecho realidad. Nos casamos en un hermoso lugar en el campo, rodeados de flores silvestres en plena floración y sauces cascading. Nuestra familia y amigos más cercanos estaban allí, compartiendo el día más especial de nuestras vidas con nosotros. ¿Aceptas, Mark, a Sarah como tu legítima esposa? Resonó la voz del ministro por todo el espacio lleno de caras ansiosas. Acepto, proclamó Mark, mirándome a los ojos como si estuviera atravesando mi alma. ¿Y tú, Sarah, aceptas a Mark como tu legítimo esposo? Acepto, susurré, con lágrimas corriendo por mi rostro por la pura alegría y el amor que sentía. Cuando nuestros labios se encontraron en un beso sellador, la multitud estalló en aplausos y vítores. En ese momento, parecía que nada podría salir mal. Bailamos toda la noche, con nuestros corazones llenos de un amor eufórico que parecía crecer aún más fuerte a medida que pasaba el tiempo. Durante la recepción de la boda, mi mejor amiga Emily tomó el micrófono para brindar un brindis. Por Sarah y Mark, comenzó, levantando su copa de champán en alto. Que su historia de amor sea la que contemos a nuestros nietos, el epítome de lo que realmente debería significar, felices por siempre. Chocamos nuestras copas y compartimos un beso apasionado. Todos a nuestro alrededor podían sentirlo, éramos las personas más felices del mundo. Nuestro amor parecía el tipo de amor del que solo se lee en cuentos de hadas, solo que esto no era ficción. Era la vida real, y no podría haber sido más feliz. Así que, eso éramos nosotros, Mark y Sarah, la pareja perfecta, viviendo en nuestro propio mundo perfecto. Nos sentíamos invencibles, intocables, como dos amantes destinados a conquistar las dificultades de la vida de la mano. Ah, la juventud y la ingenuidad realmente hacen una mezcla convincente de autoconfianza. Veías, estábamos seguros de que teníamos todo resuelto, que nuestro amor resistiría cualquier obstáculo que se interpusiera en nuestro camino. Y por un tiempo, parecía que realmente lo haría. Poco sabía yo que la vida tenía otros planes, planes que nos pondrían a prueba de maneras que nunca anticipamos. Pero eso es una historia para otro capítulo. Así que, ahí es donde comienza nuestra historia, bajo los rayos dorados de un sol poniente, en un mundo que parecía estar construido solo para los dos. Estábamos locamente enamorados, al menos eso pensaba, y las posibilidades parecían infinitas. Mark y yo éramos el epítome del amor joven, tan hermoso y puro que nada parecía estar en nuestro camino. Poco sabía yo que nuestro felices por siempre iba a dar un giro tan abrupto que sentía que me arrancaban de las páginas de mi propio cuento de hadas. Pero no nos adelantemos. Por ahora, recuérdanos cómo éramos, Sarah y Mark, la pareja perfecta. Al menos, eso es lo que yo creía. Ah, la dicha de los primeros años de matrimonio. Mark y yo llevábamos casados un par de años, y esos años estaban llenos de las simples alegrías de estar juntos. Pasábamos nuestros fines de semana viendo series o haciendo senderismo por algún camino local, con nuestros dedos entrelazados como si soltarnos significara perdernos para siempre. Sí, la vida era modesta, pero era nuestra, y era maravillosa.
Unos años después de esta existencia idílica, decidimos mudarnos a un apartamento en alquiler. El lugar era acogedor, nada extravagante, pero tenía un encanto que lo hacía sentir como en casa de inmediato. Sarah, mira esto. Este podría ser el lugar perfecto para un rincón de lectura, dijo Mark, señalando un pequeño hueco cerca de la ventana de la sala de estar. Oh, me encanta. Y allí podría ser el área de juego de Amelie, respondí, escaneando el modesto espacio con visiones de nuestro futuro. Así, Amelie, nuestra fuente de alegría que estaba a punto de llegar. Verás, estaba embarazada. Nos enteramos en una fría mañana de domingo, las 2 líneas rosas en la prueba transformando nuestras vidas al instante. ¿Ves lo que veo? Recuerdo que le pregunté a Mark, mi voz teñida de incredulidad y asombro. ¿Vamos a ser padres?, preguntó él, sus ojos encontrando los míos con una mezcla de emoción y asombro. Lo seremos, confirmé, y así, nuestro dúo estaba a punto de convertirse en un trío. Durante mi embarazo, convertimos la pequeña segunda habitación en una guardería. Era la parte de nuestro apartamento que queríamos que fuera perfecta, así que ahorramos y recortamos para hacerla exactamente como queríamos. Desde elegir los tonos de pastel más suaves para las paredes hasta ensamblar la cuna juntos, cada momento se sentía como un peldaño hacia un nuevo capítulo en nuestras vidas. No puedo creer que estemos haciendo esto, dijo Mark una noche, mientras colgábamos un móvil de estrellas y lunas sobre la cuna. Yo tampoco, pero ¿no es maravilloso?, respondí, mirando nuestro trabajo con un sentido de orgullo y expectativa. Es más que maravilloso, es mágico, dijo él, acercándome para un suave beso. La vida durante esos meses fue un torbellino de fiestas de bebé, citas médicas y carreras nocturnas para satisfacer mis extraños antojos de embarazo. Era como si estuviéramos dentro de una hermosa burbuja, impermeables a las duras realidades del mundo. Claro, no nadábamos en dinero. Los dos teníamos trabajos que apenas pagaban lo suficiente para sobrevivir, pero nunca sentimos que nos faltara algo. El amor que sentíamos el uno por el otro y la emoción por nuestra futura hija llenaban nuestras vidas más que cualquier riqueza material podría hacerlo. Últimamente he estado leyendo algunos libros sobre bebés, ya sabes, dijo Mark un día, sentándose a mi lado en nuestro desgastado sofá. Dicen que es bueno hablarle al bebé mientras está en el útero, ayuda con la conexión o algo así. Me reí, bueno, adelante, dile algo a tu hija. Se acercó, colocando sus labios cerca de mi vientre. Hola, Amelie. Soy tu papá. Solo quería que supieras que estás llegando a un mundo lleno de amor. Tu mamá y yo no podemos esperar para conocerte. Las lágrimas brotaron en mis ojos mientras hablaba. Fue un hermoso y efímero momento que parecía una instantánea de nuestra vida, congelada en el tiempo. Estaba completamente convencida de que nuestro amor era una fortaleza, una que nos protegería de cualquier tormenta que la vida pudiera arrojarnos. Pero resulta que las tormentas no siempre anuncian su llegada. A veces, te sorprenden cuando menos te lo esperas, dejándote preguntándote cómo tu fortaleza se derrumbó tan fácilmente. Pero no nos adelantemos. Todavía era un tiempo de esperanza, un tiempo en el que el próximo capítulo de nuestra vida parecía que solo podía traer alegría y felicidad. Esperábamos la llegada de Amelie con la respiración contenida, sin darnos cuenta de que la vida tenía otros planes, planes que cambiarían para siempre el rumbo de nuestra historia. Recuerdo la llamada telefónica como si fuera ayer. Estaba en la guardería, doblando diminutos monos y calcetines de bebé, cuando mi teléfono vibró en la cómoda cercana. La pantalla mostraba un número desconocido, pero algo me instó a contestar. Sarah, soy tu tía Lenda, dijo la voz al otro lado, llena de emoción. Tu abuelo Joe ha fallecido. Mi corazón se hundió. El abuelo Joe siempre fue algo así como un enigma en nuestra familia. Callado, reservado y ferozmente privado de sus asuntos. Sus visitas eran infrecuentes, pero cuando aparecía, tenía un aire de grandeza, un carisma que llamaba la atención. No estaba particularmente cerca de él,
pero su presencia era constante, como una estrella lejana que sabes que está ahí, incluso si no siempre la puedes ver. ¿Vas a ir al funeral?, preguntó tía Lenda, sacándome de mi ensueño. Por supuesto, respondí, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y responsabilidad. El funeral fue solemne y respetuoso. Familiares y amigos hablaron con cariño de abuelo Joe, pintando un retrato de un hombre mucho más complejo de lo que yo había imaginado. Sin embargo, no fue hasta la lectura del testamento que llegué a entender cuánto sabía poco sobre él. Nos hemos reunido aquí para revisar el último testamento y testamento de Joseph A. Harrington, comenzó el abogado, abriendo un documento encuadernado en cuero. Se otorgaron diversas herencias a miembros de la familia, en su mayoría sumas modestas y pertenencias personales. No esperaba nada, realmente. Luego, el abogado me miró, una ligera sonrisa asomándose en su rostro. Y a mi nieta, Sarah, que lleva el futuro en su vientre y la esperanza de una nueva generación, le dejo la suma de $10 millones. La habitación quedó en silencio. ¿$10 millones? ¿A mí? Miré a Mark, pero él no estaba allí, había decidido quedarse en casa, alegando compromisos laborales. Me quedé atónita, mis pensamientos se aceleraron mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Este era un dinero que cambiaba la vida, el tipo de fortuna que podría dar forma al futuro de Emily, que podría proporcionarnos la seguridad que nunca nos habíamos atrevido a soñar. En el vuelo de regreso, pensé en cómo compartir la noticia con Mark. Quería que fuera una sorpresa, revelar esta nueva seguridad de manera que sus ojos se iluminaran, tal como cuando nos enteramos de Emily. Disculpe, señora, ¿desea algo de beber? La azafata interrumpió mis pensamientos. Agua, por favor, respondí, perdida en un torbellino de planes y posibilidades. Al llegar al apartamento, decidí esperar. Consultaría discretamente con planificadores financieros, encontraría las mejores estrategias de inversión y luego revelaría todo a Mark, convirtiéndolo en una sorpresa monumental. Tal vez incluso capturaría su reacción en video, convirtiéndola en un preciado recuerdo familiar del que nos reiríamos en los años venideros. No pude evitar fantasear al respecto. ¿Adivina qué, Mark? Ahora somos millonarios, exclamaría, y él me miraría incrédulo antes de romper en una gran sonrisa. Oh Dios mío, ¿estás hablando en serio? Esto es increíble, Sarah. Esto cambia todo, respondería, levantándome en el aire y dándome vueltas en una alegría absoluta. Estaba emocionada de emoción, esperando ansiosamente el momento perfecto para compartir este golpe de suerte. Con $10 millones, podríamos pagar nuestras deudas, asegurar la educación de Emily y tal vez incluso incursionar en la filantropía. Las posibilidades eran infinitas. Pero como pronto descubriría, la vida tiene una manera peculiar de mostrarte que no todos los problemas se pueden resolver con dinero y que no todas las sorpresas se reciben con alegría. Poco sabía que mis planes para la gran revelación se vendrían abajo, revelando grietas en la vida que creía perfecta. Por ahora, sin embargo, estaba flotando en una nube de posibilidades ilimitadas, sin saber que se avecinaba una tormenta en el horizonte, una tormenta que cambiaría los cimientos mismos de mi vida. Estaba tarareando una suave canción de cuna a Emily, apenas unos días de vida pero ya el centro de mi universo, cuando Mark entró en la habitación. Su rostro estaba serio, tenso, una expresión que no había visto antes. Se sentó en el borde de nuestra cama, luchando por mantener el contacto visual. Sarah, necesitamos hablar, dijo, su voz cargada de una gravedad que de inmediato levantó alarmas en mi mente. De acuerdo, ¿qué está pasando?, pregunté, colocando suavemente a Emily en su cuna y tomando asiento a su lado. Me preparé para lo que venía, pero ninguna cantidad de preparación podría haberme preparado para lo que iba a decir. Siempre hemos sido un equipo, ¿verdad? Y sabes que te amo a ti y a Emily más que a cualquier cosa, comenzó, titubeando con sus palabras como si fueran un complicado rompecabezas que no podía resolver. Mark, me estás asustando.
Solo di lo que necesitas decir, le insté. Mis manos empezaron a temblar a pesar de mis mejores esfuerzos por mantener la calma. He estado haciendo cuentas, y con tu baja por maternidad y mi salario que no es suficiente. No sé cómo vamos a llegar a fin de mes. A duras penas podemos pagar este lugar tal como está, dijo. Entiendo que estamos apretados, pero lo haremos funcionar. Siempre lo hacemos, traté de tranquilizarlo, mientras mi mente trabajaba pensando en el momento adecuado para revelar mi herencia secreta. Pero antes de que pudiera hacerlo, él soltó la bomba. Sarah, no contribuyes lo suficiente económicamente a esta familia. Creo que es mejor si te vas. El tiempo se detuvo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras sus palabras quedaban en el aire, cada sílaba un fragmento de hielo que atravesaba el tejido de nuestro matrimonio. Miré a sus ojos, buscando una señal de que esto era una broma cruel, un terrible error. Pero su mirada era inflexible, resuelta. ¿Me estás pidiendo que me vaya? A mí y a tu recién nacida hija, logré decir, mi voz teñida de incredulidad que rápidamente se convirtió en enojo. Creo que es lo mejor. Para todos nosotros, respondió, levantándose como si alejarse disminuyera el impacto. ¿A dónde iré? ¿Qué haré? Las preguntas salieron de golpe, mis pensamientos un caos de confusión y traición. Te las arreglarás. Siempre lo haces, dijo, su voz teñida de una indiferencia que dolió más que las palabras mismas. Y luego, sin decir una palabra más, salió, dejándome sola en la habitación con nuestra hija, que dormía plácidamente sin tener conciencia del terremoto que acababa de sacudir su mundo. Sentí un vacío crecer dentro de mí, un abismo donde mis sueños y planes habían florecido. Mi matrimonio, mi sociedad, mi equipo, todo había sido una ilusión y ahora el telón se había levantado para revelar una verdad devastadora. Pensé en los $10 millones, una fortuna que había prometido tanto pero que ahora parecía completamente inútil. ¿De qué servía el dinero cuando la persona con la que planeabas compartirlo acababa de destrozar tu corazón en 1.000.000 de pedazos? Pero cuando miré a Emily, su diminuto pecho subiendo y bajando con cada pacífica respiración, una nueva determinación se apoderó de mí. Si Mark podía alejarse de nosotros tan fácilmente, entonces no merecía ser parte del futuro que construiríamos. Y lo construiríamos, pase lo que pase. Mis manos dejaron de temblar. Mi corazón todavía dolía, pero ahora era un dolor que alimentaba en lugar de paralizar. Mark había tomado su decisión y ahora era mi turno de tomar la mía. Poco sabía él que su decisión acababa de poner en marcha una cadena de eventos que cambiaría para siempre el rumbo de nuestras vidas y no de la manera que podría haber imaginado. Con una claridad recién encontrada, cogí mi teléfono y marqué un número. Hola, me gustaría hablar con un abogado de divorcios, por favor. Fue el primer paso en un viaje del que ninguno de nosotros podría retroceder, un camino que me llevaría a lugares que nunca había esperado pero que llegaría a abrazar. Los días siguientes a la partida de Mark fueron un torbellino, una ráfaga de consultas legales, planificación financiera y decisiones que cambiarían la vida. A pesar del dolor y la sensación de traición, una parte de mí se sentía energizada, liberada del peso de un matrimonio fallido. Siempre me había preguntado cuál sería el momento perfecto para revelar mi herencia. Ahora, irónicamente, estaba demostrando ser mi salvación, pero no de la manera que inicialmente había soñado. Contacté a un asesor financiero de confianza, expuse mis activos y discutimos cómo crear un futuro seguro para Emily y para mí. Tienes suerte, Sarah. Con esta cantidad, realmente puedes construir una vida sostenible, dijo mi asesora financiera, Susan, durante nuestra reunión. No me siento afortunada, pero sí me siento afortunada de tener este colchón, admití, firmando los documentos finales para una cartera diversificada de inversiones. Quiero asegurarme de que mi hija nunca enfrente inseguridad financiera, especialmente después de lo que ha sucedido. Absolutamente, estás tomando las decisiones correctas, me aseguró Susan. El siguiente paso importante fue la vivienda.
No podía soportar quedarme en el apartamento que Mark y yo compartíamos. Las paredes estaban impregnadas de recuerdos que ahora dolían como sal en una herida. Encontré una encantadora casa en un vecindario amigable. Estaba cerca de buenas escuelas y parques, un entorno perfecto para criar a Emily. Mientras estaba de pie en la sala de estar vacía, sus ecos llenos de potencial en lugar de remordimientos pasados, el agente inmobiliario me entregó las llaves. Felicidades, Sarah. Todo es tuyo, dijo ella con una sonrisa. Gracias, dije, conteniendo las lágrimas de una emoción compleja que era una mezcla de alivio, tristeza y esperanza. Estoy deseando empezar de nuevo. Con la ayuda de familiares y amigos, trasladé nuestras pertenencias y empecé a configurar nuestra nueva vida. Cada pieza de mobiliario dispuesta, cada foto colgada en la pared, se sentía como una pequeña pero significativa victoria. Incluso compré un coche nuevo, práctico pero elegante, un símbolo de independencia y movilidad. Durante todo esto, mantuve un perfil bajo en las redes sociales, sabiendo bien que Mark eventualmente se enteraría de mis nuevas circunstancias. Y cuando lo hiciera, quería estar completamente preparada para lo que viniera a continuación. Como era de esperar, aproximadamente un mes después de mudarnos a la nueva casa, hubo un golpe en la puerta. La abrí y encontré a Mark parado allí, sus ojos rojos y el rostro abatido. Sarah, ¿podemos hablar?, balbuceó, mirando nerviosamente el nuevo coche estacionado en la entrada. Por un momento, la antigua yo, la que lo había amado y confiado en él, quiso dejarlo entrar, escuchar su versión de la historia. Pero la nueva yo, la que se había endurecido por la traición y se alimentaba del instinto protector de una madre, sabía mejor. Mark, has dejado claro lo que valoras. Abandonaste a tu familia porque pensaste que éramos una carga financiera. Ahora que ves que tengo dinero, vuelves arrastrándote, dije, con la voz firme y inflexible. Pero cometí un error, Sarah. No sabía. Tienes razón, no lo sabías. No sabías sobre la herencia, pero tampoco sabías cómo ser un esposo comprometido ni un padre responsable, lo interrumpí, cortándolo. Tu error reveló tu verdadero carácter y eso no es algo que puedas simplemente disculpar. Se veía derrotado, destrozado. Pero por mucho que me doliera, sabía que estaba tomando la decisión correcta. Mark me había mostrado quién era realmente y había aprendido una de las lecciones más duras de la vida, que a veces el amor no es suficiente. A veces necesitas respeto, confianza y el compromiso inquebrantable de enfrentar los desafíos de la vida juntos. Y así, cerré la puerta a Mark, tanto literal como figuradamente, y volví a la vida que Emily y yo estábamos empezando a reconstruir. Nuestro nuevo hogar estaba lleno de la promesa de días mejores, días que serían moldeados por las decisiones que estaba tomando ahora, decisiones informadas por penas pasadas, pero dirigidas a la felicidad futura. Mami, ¿quién era ese?, probablemente preguntaría a Emily cuando fuera mayor y tendría que encontrar las palabras adecuadas para explicar. Alguien que conocía una vez, alguien que amé una vez, pero, lo más importante, alguien que me enseñó que la verdadera fortaleza no proviene de evitar las traiciones y decepciones de la vida, sino de superarlas para construir algo mejor. Y eso es lo que construiríamos. Pasaron meses y la vida comenzó a encontrar su nueva normalidad. Emily estaba creciendo y convirtiéndose en una niña curiosa y cada día con ella se sentía como una nueva aventura. También había vuelto a trabajar, aunque esta vez como freelance, lo que me daba la flexibilidad para gestionar mis propias horas mientras pasaba tiempo de calidad con Emily. Mi nueva libertad financiera me permitió contratar a una niñera a tiempo parcial, Lisa, que era fantástica con Emily y se había convertido en un gran apoyo para mí. Y luego, justo cuando pensé que el pasado estaba ordenadamente guardado, volvió a aparecer. Recibí un mensaje de texto de Mark una fría noche. Decía, ¿podemos hablar? Tengo algo importante que decir. Sarah, ¿quién es ese?, preguntó Lisa, sintiendo mi repentino cambio de ánimo mientras leía el mensaje. Es Mark,
suspiré, dejando el teléfono en la encimera de la cocina. Dice que quiere hablar, que es importante. ¿Vas a reunirte con él?, preguntó Lisa, mostrando preocupación. Creo que es hora de cerrar finalmente ese capítulo, para bien o para mal, respondí, considerando las implicaciones. Con un sentido sombrío de resolución, acordé encontrarme con Mark en un lugar neutral, un parque local donde los árboles invernales reflejaban mis aprensiones. Abrazada en mi abrigo y bufanda, llegué temprano, caminando nerviosamente mientras esperaba su llegada. Finalmente, lo vi acercarse. Se veía diferente, más viejo, cansado, tal vez incluso arrepentido. Aún así, me fortalecí para lo que fuera a venir. Sarah, gracias por aceptar encontrarnos, comenzó Mark, su voz temblando con una emoción que no podía entender del todo. Entonces, cuéntame. ¿Qué es tan importante?, pregunté, manteniendo mi guardia en alto. Mira, he tenido mucho tiempo para pensar, balbuceó, y me di cuenta de cuánto la arruiné. Te extrañé a Emily. Cuando vi las fotos de tu nueva casa y auto, me di cuenta de que cometí un error enorme. Fui un tonto al abandonar a mi familia. ¿Y crees que una disculpa arreglará esto? Después de habernos dejado cuando pensabas que estábamos luchando financieramente, cuestioné, incrédula. No sabía que tenías dinero, Sarah. Si lo hubiera sabido. Así que se trata del dinero, lo interrumpí, sin dejarlo terminar. Acabas de demostrar mi punto. Tu disculpa no se debe a que de repente hayas entendido el valor de la familia, se debe a que te diste cuenta de que te perdiste el dinero. Mark bajó la mirada, incapaz de encontrarse con mis ojos. Metí la pata. No puedo deshacer lo que se hizo, pero quiero ser parte de la vida de Emily. Sigo siendo su padre. Sí, biológicamente lo eres, concedí. Pero ser un papá es más que solo un título. Requiere acción, compromiso y sacrificio, cualidades que descartaste en el momento en que elegiste alejarte. Te lo suplico, Sarah. He cambiado, dijo, con lágrimas ahora corriendo por su rostro. Tus lágrimas pueden ser reales, Mark, pero llegan años tarde. Necesitaba un compañero, y Emily necesitaba un padre. Tú no fuiste ninguna de las dos cosas, y ninguna cantidad de disculpas puede revertir eso. Mientras me daba la vuelta para irme, miré una última vez a Mark, parado allí, derrotado y solo, un fuerte contraste con el hombre que alguna vez pensé que sería mi para siempre. La experiencia fue emocionalmente agotadora, pero también liberadora. Había enfrentado mi pasado, confrontado mis arrepentimientos y salido más fuerte del otro lado. Mientras conducía de regreso a mi hogar, mi santuario lleno de risas y calidez por el que Mark había optado alejarse, sentí un peso levantado de mis hombros. Su disculpa había hecho una cosa buena, había solidificado mi creencia de que las elecciones que había hecho eran las correctas. Para mí, lo que es más importante, para Emily. Y eso valía más que cualquier palabra vacía que él pudiera ofrecer. En los años que siguieron, la vida se desarrolló de maneras hermosas e inesperadas. Emily floreció en una niña brillante y compasiva, destacándose en la escuela y desarrollando un amor por el arte. Pasaba horas dibujando en su habitación, sus creaciones eran un tapiz vívido de su imaginación. Mi carrera también despegó de maneras que nunca había soñado. El trabajo como freelance me permitió establecer redes y colaborar en varios proyectos y eventualmente me ofrecieron un puesto como editora senior en una respetada publicación en línea. La comodidad financiera me dio la libertad no solo de asegurar el futuro de Emily, sino también de devolver. Comencé un fondo de becas para padres solteros que querían regresar a la escuela, mi forma de convertir mis desafíos pasados en oportunidades para otros. Mamá, ¿por qué haces tanto por otras personas?, preguntó Emily un día mientras estábamos sentadas en la sala, rodeadas de documentos relacionados con la beca. Porque, cariño, la vida me ha enseñado que incluso cuando las cosas parecen sombrías, siempre hay una manera de darles un giro. Al ayudar a otros,
Estamos difundiendo la positividad, expliqué, sonriendo ante su expresión curiosa. Como cuando diste vuelta las cosas para nosotras, indagó. Exactamente como eso, asentí. Continuamos nuestra existencia pacífica, solo nosotras dos y nuestro círculo cercano de amigos y familiares. Sin embargo, no estaba completamente cerrada a la idea del amor. Con el tiempo, conocí a Daniel, un viudo con un hijo, y conectamos casi instantáneamente. Lo que me atrajo no fue solo la química, sino también su honestidad y su integridad inquebrantable, cualidades que habían estado notablemente ausentes en mi matrimonio anterior. «Sarah, ¿estás segura de presentarle a Daniel a Emily?», preguntó cautelosamente un día mi hermana, Laura, mientras tomábamos café. «Nunca he estado más segura de algo. Es un hombre maravilloso, y a Emily le cae muy bien». «Ya se han conocido un par de veces», respondí, la sonrisa en mi rostro imposible de ocultar. «Pareces feliz, y eso es lo que importa», concluyó Laura, con los ojos llenos de lágrimas de alegría. Mark permaneció como un recuerdo distante, un capítulo cerrado hace mucho tiempo. Había intentado ponerse en contacto algunas veces, principalmente para preguntar por Emily, pero cada mensaje recibía una respuesta breve y educada, reiterando que, aunque era su padre biológico, no era parte de su vida por elección propia. Una tarde, mientras Emily estaba ocupada con su arte y yo estaba en mi estudio trabajando en un próximo artículo, mi teléfono recibió una notificación. Era un mensaje de Mark, un simple espero que ambas estén bien. Miré la pantalla por un momento, contemplando si responder o no y luego, con un sentido de finalidad, guardé el teléfono, enfocándome en cambio en la vida que aún se desenvolvía de maneras hermosas, sin él. Daniel entró en la habitación en ese momento, trayéndome una taza de café como un pequeño gesto de amor. «Pareces estar pensativa», observó. «Simplemente reflexionando sobre cuánto he avanzado y cuánto más quiero avanzar», respondí, dando un sorbo al café. «¿Con o sin tu pasado?» «Definitivamente sin él», dije, mirándolo a los ojos, «estoy más interesada en el presente y el futuro, ambos se ven increíblemente brillantes». Y así fue. Un final feliz, moldeado no por cuentos de hadas, sino por las duras realidades de la vida, por pruebas y errores, por traiciones y confianzas recién descubiertas. Mi historia estaba lejos de terminar, pero una cosa era segura, los capítulos por escribir eran míos para controlar y estarían llenos de amor, seguridad y, sobre todo, una resistencia inquebrantable. Mark se había convertido en una simple nota al pie en un libro que tenía muchos capítulos emocionantes por venir.